Dentro de cada persona hay algunos pecados capitales. En el caso de Midoriya Izuku, él podría manifestarse como todos los pecados. Y cada pecado tiene una peculiaridad mortal. Izuku tiene un Kirk y se ve en la habilidad de manifestar los 7 pecados capitales, pero el inconveniente es que tiene un trastorno de personalidad múltiple. Faltaba una semana para el cuarto cumpleaños de Midoriya Izuku y los días posibles para que apareciera su Kirk se estaban acabando lentamente. Bakugou Katsuki ya había desarrollado su Kirk y se estaba poniendo nervioso porque Izuku aún no había aparecido. Ella lo consoló con su amigo de toda la vida, Bakugou Mitsuki, a lo que le calmó los nervios por esto. Pero por mucho que intentara ser optimista por su hijo, su marido tenía otros planes. Midoriya Isashi sabía que algo andaba mal con Izuku y decidió irse con un simple llámame si aparece su Kirk. Si no, bloquea mi número cuando llegó su tercer cumpleaños. Siempre que Izuku preguntaba, ella inventaba alguna mentira sobre que él estaba en un viaje de negocios y le enviaba sus bendiciones. Sin embargo, Midoriya Inko notó algunos cambios en su hijo. Perdía la concentración constantemente y su niño tranquilo, cariñoso y enérgico a veces se desviaba en medio de la nada y se volvía orgulloso, o tenía una hambre inmensa, o incluso se volvía seductor. Entonces parpadeaba bruscamente y se preguntaba por qué su madre tenía una cara tan confundida. Todo se volvió más extraño cuando la noche se tragó al sol. El Izuku que ella conocía corría por su pequeño apartamento y rogaba que le permitieran ver el vídeo de All Might antes de quedarse dormido frente al ordenador. Pero este Izuku se quedaba en la cocina y comía constantemente, y cuando ella le preguntaba por qué comía después de cenar, la miraba como si fuera comida antes de sacudir la cabeza y seguir comiendo. Izuku también solía mirar fijamente, con dureza, a los pájaros y las ardillas que pasaban por su ventana cuando Inko a veces los alimentaba. Entonces Inko salía a la mañana siguiente y veía que los animales a los que alimentaba habían sido encontrados muertos junto a la ventana con la boca torcida hacia el sol. A veces Izuku salía a la calle y desaparecía, lo que hacía que Ink entrara en pánico. Cuando ocurrió por primera vez, llamó a Mitsuki histérica, antes de darse la vuelta para ver a Izuku salir de las sombras con el rostro en blanco. Colgó el teléfono a una Mitsuki confundida y prometió disculparse con su amiga más tarde mientras abrazaba a un Izuku que no respondía. Después de darse cuenta de que algo andaba mal, empezó a tener horribles pesadillas, hasta el punto de que le daba miedo parpadear. Empezaba con un simple buenas noches a Izuku, a lo que él le daba una sonrisa sombría y le decía lo mismo antes de irse corriendo a la cama. Después de acomodarse en la cama, soñaba que un ser desconocido la torturaba hasta someterla. Le tiraban de los ojos, le doblaban las piernas en posiciones rebeldes, le arrancaban los dientes uno a uno y los colocaban en las cuencas vacías de los ojos, y una mano se extendía por su garganta para sacarle el corazón frente a ella y verlo latir antes de que le prendieran fuego, algo de lo que siempre se despertaba de repente. Lo primero que oía era el débil sonido de la risa de un niño y los gritos silenciosos de sus huesos volviendo a su lugar. Esa mañana en particular, se despertó con los gritos de Izuku. A pesar de que lloraba hasta los huesos, corrió a su habitación y la encontró en ruinas. Todas las caras de sus pósters de All Might tenían un agujero negro carbonizado y algunas habían sido arrancadas de la pared en un frenesí. ¿Quién haría esto, mami? Gritó Izuku mientras sostenía los pedazos hechos jirones cerca de su pecho. Inko corrió y lo abrazó fuerte mientras miraba el daño un poco más. Sus sábanas estaban rotas y las paredes tenían varias marcas de garras como si un animal furioso se hubiera soltado en su habitación. Incluso su juguete favorito de All Might fue incinerado. Lo único que quedó fueron sus pies. Antes de que pudiera consolar a Izuku, sus sollozos se convirtieron en risa y la abrazó con tanta fuerza que la hizo gemir levemente. En realidad, fui yo. A pesar de las palabras tranquilizadoras de paciencia de su amiga, Inko programó una cita con un psicólogo cercano. Inko agarró frenéticamente a Izuku, una vez concertada la cita, y tomó sus cosas esenciales antes de abandonar el apartamento que parecía desmoronarse. Caminó con un propósito por las calles e ignoró todas las miradas que la gente que se acercaba le dirigía debido a su urgencia. Cuando se hizo evidente que Izuku no podía seguir el ritmo de las grandes zancadas de Inko, lo levantó y su caminar rápido se convirtió en un trote urgente. Cuando el edificio estuvo a la vista, Inko bajó a Izuku y se puso a su altura visual. Izuku, creo que tus peculiaridades están llegando. El rostro de Izuku, lleno de lágrimas, se iluminó con una sonrisa. ¿En serio? De verdad, Inko asintió con la cabeza. Pero creo que primero tenemos que resolver algunas cosas. ¿Es por eso que estamos aquí en el médico?
Sí, Izuku. Quiero que respondas sus preguntas con sinceridad y lo mejor que puedas, ¿de acuerdo? La mirada de Izuku se desvió de la de Inko y se dirigió hacia la extrema derecha. Inko siguió su mirada y vio que estaba mirando hacia un callejón oculto por las sombras. Izuku miró hacia el callejón, como si lo estuviera llamando con su mirada incómoda. Mira fijamente la oscuridad y la oscuridad eventualmente te mirará fijamente, dijo con una voz que Inko no pudo reconocer. ¿Qué? Dijo Inko sin aliento mientras apretaba con más fuerza los brazos de Izuku y él sacudió la cabeza y la miró. Le dedicó una sonrisa y luego su rostro se quedó en blanco antes de responder a su súplica. Está bien, Inko tomó su mano y entró a la pequeña tienda. Hola, señora. Soy Midoriya Inko y programé una cita con el psicólogo especializado en quirks. La mujer detrás del escritorio tecleó en su computadora antes de señalar la puerta de la izquierda. Inko le dio las gracias y caminó hacia la puerta más cercana a la izquierda. Después de tocar 2 veces y escuchar un murmullo, Inko abrió la puerta y vio a una mujer, similar a su estatura, saludando y haciendo un gesto hacia el sofá detrás de ellos. Hola, soy Hinata Yuki. Aconsejo y guío a los niños que necesitan ayuda con su don. Ahora, ¿qué es el don? Izuku miró a Inko mientras ella se movía nerviosamente a su lado. Esa es la cuestión. En un momento, pienso que es una cosa, pero al siguiente es otra. Ya veo, Hinata arrugó la cara mientras pensaba antes de volver su mirada hacia Izuku. Bueno, Izuku, ¿notas algo diferente? En realidad no, además de que aumentó la cantidad de conversaciones en la casa. Hablando. ¿Qué quieres decir? Preguntó Inko antes de que Hinata pudiera hacerlo. Bueno, a veces, cuando estoy pensando, alguien más dice algo. Y luego alguien más dice algo. Continúa así por un tiempo hasta que vuelvo a concentrarme en mamá. Izuku miró a Inko. A veces me pregunto si mamá puede escucharlos, pero ella no reacciona, así que siempre he sido solo yo. Interesante. ¿Y qué dicen algunas de esas voces? Preguntó Hinata. El rostro de Izuku se oscureció y se giró hacia un lado. La mayoría de las veces son cosas malas. ¿Qué tipo de cosas malas? Izuku se cubrió la cara. ¿Cómo asesinar a Kaachan o a mamá? Inko palideció mientras Hinata observaba. ¿Por qué quieren hacerles daño? Porque se interponen en mi camino para convertirme en lo que estamos destinados a ser. Izuku se echó a reír y los sonidos provocaron escalofríos en la columna vertebral de Inko y la hicieron alejarse inconscientemente de su hijo. Vio que llevaba puesta su camiseta de All Might y puso su mano sobre su camiseta. La camiseta comenzó a echar humo bajo su mano y cuando se la quitó, el logo de Oleme había desaparecido por completo. Se rió de su éxito mientras Hinata abría los brazos una vez que Inko estaba cerca de ella. Obviamente no soy Izuku. ¿Con quién estoy hablando? Izuku está aquí, pero entre amigos, se rió entre dientes. Soy Gred. ¿Avaricia? ¿Tienes alguna peculiaridad? La avaricia le prendió fuego a las manos. Creo que esto es suficiente como respuesta, pero puedo hacer mucho más. ¿Te importaría decírnoslo? Una risa entrecortada salió de sus labios mientras hacía un gesto con las manos todavía en llamas. Un mago nunca revela sus trucos. Bueno, ¿cuántos más hay contigo? Hinata miró las manos ardientes de Gree y lo vio apretarlas y aflojarlas. 7, inclinó la cabeza. Sin incluir a Izuku, él es 0. ¿0? Él es la máscara de los pecados. ¿Pecados? Preguntó Inko. ¿Qué pecados? La avaricia apagó sus llamas. Avaricia, lujuria, gula, pereza, ira, envidia y orgullo. Somos las múltiples personalidades de Izuku. Hinata buscó frenéticamente algunos papeles y encontró una hoja de evaluación de Kirk. Tomó un bolígrafo de su portavasos y escribió lo que pudo deducir de esta breve discusión. Mientras su bolígrafo trabajaba, Gred tarareó una melodía que Inko conocía, pero el nombre estaba oculto a su lengua y sonrió sombríamente. Inko todavía mantenía su distancia, a pesar de que sabía que él era, de alguna manera, su hijo. De los 7, ¿quién conoció a Inko? Gred pensó antes de responder. Todos hablaron con ella al menos una vez, pero no se presentaron formalmente como yo. Todos hemos mostrado nuestro don en algún momento, pero normalmente nos mantenemos ocultos. Gred sonríe y mira a Inko. Pero Inko ve a Slok todas las noches en sus sueños. Inko jadeó. Fuiste tú quien me enviaba esas horribles pesadillas. Gred intentó parecer inocente, pero no lo logró. Yo no, soy Slot. Si quieres reducir eso, coloca un espejo en todos los lados de la cama de Izuku. Hazlo y las pesadillas se detendrán. ¿Por qué debería confiar en ti cuando es posible que quieras matarme?
Preguntó Inko mientras apretaba los puños. Ocultó el ligero escalofrío que sentía en el corazón porque le parecía horrible decirle eso a su hijo, aunque no estuviera hablando con Izuku. Porque quiero ser el último al que veas. Quiero que tus últimas palabras sean para mí, que tu último aliento salga de mis pulmones. No de un imitador de Freddy Krueger que nunca se levanta de la cama. Gred puso los ojos en blanco. O sigues mis instrucciones o sigues perdiendo el sueño. Tú eliges, Inko. ¿Cómo obtuviste el control si Izuku es cero? Preguntó Hinata, volviendo a atraer la atención hacia ella. Gred dirigió su atención a Hinata tan rápido que la hizo soltar el bolígrafo. Sonrió antes de responder. Se puso las manos sobre los ojos y pensó mentalmente mi nombre. Eso atrae a cualquiera, a menos que realmente necesitemos algo. Entonces entraremos cuando Izuku esté pensando sin pensar. Gred se rió entre dientes. Y vaya que piensa. ¿En qué piensa? Gred suspiró en voz alta mientras cambiaba de posición. ¿Cómo quiere ser un héroe y bla, bla, bla? En realidad no me importa, pero tenemos otros planes. ¿Te importaría dejarme saber esos planes? Lo que se diga en esta habitación se queda en esta habitación, dijo Hinata con su bolígrafo listo. Gred se inclinó hacia adelante. Si te lo dijera, tendría que matarte a ti y a Inko. Entonces los planos y sus cuerpos se quedarán para siempre en esta habitación. Gred comenzó a verse molesto. Que la próxima pregunta sea tu última pregunta antes de que los sueños de Inko se conviertan en realidad para ambos. Hinata e Inko intercambiaron una mirada antes de volver a mirar a Izuku. Izuku le devolvió la mirada con una sonrisa molesta. Hinata revolvió sus papeles y luego preguntó. ¿Izuku tiene una peculiaridad? Gred levantó una ceja antes de responder. Somos su peculiaridad. En tu opinión, el inconveniente es tener múltiples personalidades. Pero para nosotros, se burló Gred, hace que las cosas sean mucho más divertidas. ¿Podríamos traer a Izuku de vuelta, por favor? Rogó Inko. Claro. Ha estado llamando a la puerta desde hace un rato, antes de que Gred pudiera dar más detalles, se puso las manos sobre los ojos. Su cuerpo se puso rígido y luego se relajó. Se quitó las manos de los ojos, parpadeó y miró a Inko. ¿Mami? Preguntó Izuku. Oh, gracias a Dios. Inko se lanzó hacia Izuku y lo envolvió en un fuerte abrazo. Izuku rápidamente envolvió a Inko con sus brazos antes de separarse de ella con una sonrisa brillante. Mami, tengo una peculiaridad. No es lo que pensé que sería, pero es mejor de lo que esperaba. Izuku se rió entre dientes antes de continuar. Son todos tan amigables y agradables. ¿Qué te pareció Gred? Es tan genial. Izuku adoraba a Gred y extrañaba el miedo de Inko que salpicaba su rostro antes de lavarlo con una sonrisa. Él es su propia persona, pero me alegro de que te guste. Izuku sonrió. Todos los demás están emocionados de conocerte y Kaachan. Mami, tengo que decirle a Kaachan que tengo un don. Izuku se levantó del sofá y abrió la puerta de golpe antes de salir corriendo. Señorita Midoriya, dijo Hinata. Por favor, vigile a su hijo con atención. Por favor, vuelva cuando haya conocido a los demás. Izuku ya tiene cierto control sobre sus personalidades, pero tenemos que asegurarnos de que las mantenga bajo control. Hinata se puso de pie y guardó sus papeles en uno de sus muchos archivadores. Inko asintió antes de salir por la puerta y cerrarla detrás de ella. Alcanzó a Izuku, que tenía una gran cantidad de energía, y lo guió fuera del edificio. Sin embargo, en lugar de irse a casa, Inko comenzó a dirigirse en la otra dirección. Mami, ¿a dónde vas? Inko le sonrió a Izuku antes de responder. A la tienda. Solo tengo la repentina necesidad de comprar algunos espejos. No tardó mucho para que la segunda personalidad mostrara su cara. Inko e Izuku estaban en la parte trasera de la tienda mirando algunos espejos baratos. Mami. Inko miró a Izuku. ¿Por qué estamos aquí mirándonos en los espejos? Inko pensó antes de responder. Necesito algo para poner en tu habitación por el momento antes de poder pensar en otra forma de cubrir esas marcas de quemaduras. Izuku tiró de la parte inferior de su camisa. Sé por qué realmente los necesitas y lo siento, mami. Gred confesó haberlo hecho. Slot también confesó haberte enviado esos horribles sueños. Las lágrimas comenzaron a caer en cascada por sus mejillas como un río. Lo siento mucho, mami. Si lo hubiera sabido, habría. Inko se puso de rodillas y abrazó a Izuku con todas sus fuerzas mientras él sollozaba en su hombro. Lo siento, Izuku, por no haberte ayudado más. Ahora, sonríe, Izuku.
Pasaría por esas pesadillas por el resto de mi vida si supiera que podría seguir despertándome con tu sonrisa. Izuku se bajó de su hombro y sonrió a través de sus lágrimas mientras Inko se las secaba con el pulgar. Cuando Izuku finalmente se recompuso, Inko se puso de pie y sonrió una vez más. Ahora, escojamos algunos espejos, ¿de acuerdo? Inko sonrió y volvió a mirar los espejos. Su felicidad no duró mucho. Inko escuchó un alboroto que se desarrollaba frente a la tienda y trató de esconder a Izuku, pero era demasiado tarde. Una persona con un pasamontañas negro y un rifle de asalto automático se acercó a ellos a grandes zancadas. «Ve al frente de la tienda, carajo», gritó mientras tiraba de Inko por el hombro. Puso el cañón de la pistola detrás de su espalda y la empujó hacia adelante. Inko intentó mantener un ritmo constante mientras sostenía a Izuku cerca de su pecho. Cuando Inko llegó al frente, vio que había un empleado acostado, boca abajo, sobre el escritorio con carmesí corriendo por su cuerpo inerte. Gimió en silencio antes de ser empujada hacia los rehenes. Había 7 de ellos. Una pareja de ancianos, 2 mujeres y 3 hombres que tenían cada uno una cara que reflejaba vergüenza. Inko se sentó en el pasillo en el que estaban retenidos y abrazó a Izuku. «No tenemos muchas exigencias», dijo un ladrón. Miró a sus aliados, eran 3 en total, y continuó. «Solo necesitamos dinero y no nos molestaremos». «Pero», dijo el ladrón que había hablado con Inko, «este empleado tuvo que alertar a la policía, así que nos esconderemos aquí hasta que se cumplan nuestras demandas». «¿Cuáles son sus exigencias?», preguntó una de las damas. «Lo de siempre. Dinero y libertad», se decían entre sí los ladrones sonriendo. «Y cumpliremos con estas exigencias». El ladrón con un cuchillo se abalanzó sobre Inko y le arrebató a Izuku. Sujetó a Izuku con una llave de estrangulamiento y sonrió ante el rostro lleno de terror de Inko. «Porque tenemos un hijo». Izuku luchó por respirar y pateó las piernas del ladrón. El ladrón gruñó y golpeó a Izuku con la parte trasera de una pistola que sacó de su bolsillo trasero. Izuku se puso rígido y luego se desplomó y un par de puntos de rubí cayeron al suelo. Antes de que Inko pudiera gritar su nombre, el ladrón, con el rifle de asalto colgado del hombro, le golpeó la cabeza contra el suelo y la mantuvo allí. He oído que las madres se vuelven un poco locas cuando ven a sus hijos heridos. No podemos permitir eso, ¿verdad? El ladrón se levantó y se unió a sus compinches justo cuando las luces rojas y azules destrellaron afuera. Salid con las manos en alto antes de que enviemos a un héroe profesional. Los ladrones miraron las puertas de cristal y vieron los arcos dorados del héroe número 1. Todos se sonrojaron antes de que los pequeños gemidos de un niño interrumpieran su pánico. Sonrieron y todos miraron hacia las puertas mientras la última súplica de rendición caía en oídos sordos. Olmig dio un paso antes de detenerse. Un ladrón sostenía un Izuku ensangrentado sobre su cabeza. Da un paso más y este niño dará su último suspiro. Inko empezó a sollozar en voz alta, pero no podía levantar la cabeza porque la oscuridad comenzaba a aparecer ante su vista. Entonces, se tumbó en el suelo e intentó mantener los ojos abiertos e ignorar el inmenso golpeteo que sentía en el cráneo. Y ella está contenta de haberlo hecho, porque una de las personalidades de Izuku salió a la luz. Izuku se llevó lentamente sus manos temblorosas a la cara y el movimiento repentino sorprendió a los ladrones. El ladrón maldijo su movimiento repentino y se estiró hacia Izuku. Cuando sus manos, sus dedos, se acercaron a él. Izuku dobló uno de sus dedos hacia atrás. El ladrón dejó caer a Izuku, pero aterrizó con gracia sobre sus pies. Mientras el ladrón se reía de su dedo índice que los señalaba de forma extraña, Izuku logró quitarle el cuchillo y apuñaló la pierna del ladrón que había lastimado a su madre. Con 2 ladrones caídos, el último ladrón apuntó su arma a Izuku y disparó. Inko respiró hondo mientras la cabeza de Izuku se inclinaba hacia atrás como si le hubieran disparado entre los ojos. Se oyeron jadeos audibles de los rehenes y las cuerdas vocales de Inko le fueron arrebatadas antes de que pudiera pronunciar su nombre. Pero no se veía sangre. La cabeza de Izuku se levantó lentamente para mostrarle al ladrón que había atrapado la bala entre sus dientes. Antes de que el ladrón pudiera apretar el gatillo nuevamente, Izuku escupió la bala y esta golpeó al ladrón justo entre los ojos a una velocidad intensa. Cayó al suelo como Goliat, mientras Izuku recogía el rifle de asalto y comenzaba a inspeccionarlo. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Nos vas a disparar como a él?, preguntó el ladrón con el cuchillo en la pierna, tratando de detener la hemorragia, pero el carmesí le dejó una mancha en los dedos que nunca pudo quitar. Izuku lo miró y sacó las balas de la pistola. Las arrojó contra la puerta de cristal y esta se rompió en 1.000.000 de pedazos como un corazón roto.
Izuku arrojó a un lado la pistola, que ahora estaba inutilizable, y se acercó a los dos ladrones, que intentaron escapar pero no pudieron, y se paró sobre ellos amenazadoramente. All Might entró corriendo por la puerta rota e intentó llamar al chico. ¡Alto! El policía recobró la vida y comenzó a corear la misma palabra, pero Izuku no les hizo caso. Hijo mío. Por favor, detente. Suplicó All Might. Izuku sonrió ante los gritos de All Might, pero no se echó atrás. En cambio, señaló a Inko y los ojos de All Might siguieron su dedo. Izuku dio un paso hacia el ladrón con el cuchillo y rápidamente lo sacó. El ladrón gritó como un alma en pena, pero pronto fue silenciado por el cuchillo que le partió la cabeza de par en par. Inko jadeó y los ojos de All Might se abrieron de par en par ante el repentino movimiento de este niño. Izuku sacó el cuchillo del cuerpo inmóvil y miró lentamente hacia el ladrón que se dirigía hacia la pareja de ancianos. Será mejor que paréis o morirán. Gritó. Sacó una pistola y la apuntó hacia la pareja de ancianos. Empezaron a rezar en silencio mientras el cañón de la pistola apuntaba a la frente del marido. Pero Izuku no se detuvo. Levantó el cuchillo por encima de su cabeza y lo sujetó por el mango. «Detente o te detendré», le gritó All Might a Izuku. Izuku giró lentamente la cabeza hacia All Might. Una sonrisa de Cheshire apareció en su rostro. «Oblígame», dijo mientras apuntaba con el cuchillo al ladrón, golpeándolo en el pecho. El ladrón dejó caer el arma y cayó al suelo mientras los rubíes salían de su cuerpo, formando una cascada sobre las baldosas sucias. Con sus últimos suspiros preguntó, «¿Quién eres tú?» Izuku sonrió y respondió, «Soy Pride». Hoy fue como una promoción de 2x1. Primero fue Pride y ahora iba a aparecer otra personalidad. Pride se encontraba en medio de un baño de sangre. La sangre de los tres ladrones empapaba su camisa blanca con un agujero en el centro, gracias a Greed, y sus pantalones cortos negros. Todos los rehenes deberían haberse sentido aliviados ahora que los ladrones se habían ido, pero en cambio sintieron una sensación de urgencia por salir si querían seguir con vida. ¿Qué están esperando? Pride se dio la vuelta y encaró a los rehenes. Están todos a salvo ahora. Puede que sea así, dijo un hombre de mediana edad mientras se levantaba de su asiento junto a las mujeres. Pero ¿cómo sabemos que no nos matarán como hicieron con ellas? Sí, dijo otro hombre, poniéndose de pie y apretando los puños. ¿Cómo sabemos que no nos matarás a todos? Los rehenes comenzaron a levantarse lentamente y a dejar de lado la mentalidad de la multitud. Las únicas personas que no se dejaron llevar por los pensamientos absurdos que surgían fueron la pareja de ancianos y eso fue porque estaban recogiendo a una Inko muy consciente. Quería proteger a Izuku, pero su cerebro se negaba a procesar el hecho de que su hijo de 3 años había eliminado a 3 hombres adultos armados. No tengo paciencia para esto, dijo Pride mientras sacudía la cabeza con las manos en las caderas. People All Might atravesó la puerta de vidrio rota y se acercó a Pride. Se paró a su lado y su eterna sonrisa calmó los nervios de la mansa multitud. ¿Por qué os unís contra la persona que os salvó la vida? Podría haberlo hecho de mejor manera. All Might miró a Pride y le levantó una ceja. Pero aún así te salvó la vida. All Might miró a la gente y evaluó sus expresiones. La gente comenzó a verse apenada por acusar a un niño pequeño de intentar matarlos cuando todo lo que hizo fue defenderlos a todos. Aún así, su ejecución fue terriblemente incorrecta. Después de ver a todos sonreír a pesar de sus circunstancias, All Might le dio una palmadita en el hombro a Pride antes de acercarse a los rehenes. Mientras All Might les hablaba un poco más sobre cómo los llevarían a la estación para entrevistarlos sobre lo que había sucedido y todo eso, Pride murmuró algo y se puso las manos sobre los ojos. Entonces ahora si todos pudieran simplemente, olvídate de todo y camina a casa, dijo Pride con las manos todavía sobre los ojos, pero con una voz diferente. Antes de que All Might pudiera descubrir quién dijo eso, los rehenes, incluida la pareja de ancianos que logró detener todo el sangrado de Inko y ponerla de pie, comenzaron a caminar hacia la puerta. ¿A dónde van?, preguntó Inko mientras cojeaba hacia Izuku. Él la miró y sonrió. A casa. Naomasa Tsukauchi, un muy buen amigo de All Might y un policía / detective entrenado, intentó detener a todos los rehenes, pero a pesar de que él, y todos los demás policías, intentaron retener a los rehenes, estos siguieron caminando. Rápidamente se presentó con un destello de su placa a Inko e Izuku, quienes parpadearon ante su rápida aparición. Pasaron junto a las luces rojas y azules intermitentes, y cada persona caminaba en una dirección diferente a la del otro. ¿Qué está pasando aquí, All Might?, preguntó Naomasa frenéticamente.
Tenemos un robo que se convirtió en homicidios, y los rehenes simplemente se alejan en estado de coma y nada de lo que hagamos los detendrá. Así que pregunto de nuevo, Naomasa se acercó a Izuku y Olmigos. ¿Qué está pasando aquí? Se van a casa, dijo Izuku con una voz que sonaba como si estuviera derritiendo mantequilla sobre un panecillo. Le recordó algo. Era la voz seductora que lo escuchaba usar de vez en cuando. Espera, ¿quién está aquí con nosotros? Preguntó Inko, sacando a Naomasa y Olmig de sus conversaciones silenciosas y volviendo al tema. Se inclinaron hacia el pequeño niño que goteaba rubíes como una espada utilizada para ganar una batalla. Soy Lust, dijo Lust con una reverencia desde la cintura. Y me ordenaron manejar la situación lo mejor que pudiera. ¿Instruido? ¿Por quién? Naomasa se inclinó hacia Lust. Por codicia, respondió Lust con desinterés y miró a Inko. Se dirigió hacia ella para ayudarla a estabilizarse mientras algunos de los hombres de Naomasa entraban y tomaban pruebas y fotografías de la escena del crimen. Milady, ¿podría informarnos? Naomasa miró a Inko mientras Olmig sacaba un trozo de papel de sus pantalones y comenzaba a firmarlo. Es una larga historia. Inko puso los ojos en blanco perezosamente y Lust miró a Olmig con los ojos entrecerrados. Olmig le dio el papel a Lust y él vio que era el autógrafo de Olmig y le levantó una ceja. Olmig soltó una carcajada y se pasó los dedos por sus rizos verdes antes de que Lust le apartara las manos de un manotazo. Tenemos mucho tiempo en la estación. Me encantaría saberlo, preguntó Naomasa. Olmig miró a Lust y sonrió. Hijo mío, lo que hiciste hoy fue un poco heroico. ¿Quieres ser un héroe cuando seas mayor? Antes de que Inko pudiera pensar en una respuesta para Naomasa, Lust se rió y sonó como el tintineo de unas campanas. Hizo una bola con el autógrafo de papel de Olmig, y lo dejó caer en un río de sangre perdido, pisándolo y aplastándolo contra las baldosas empapadas. No quiero ser un héroe. Solo voy a hacer esto hasta que llegue el momento de hacer mi movimiento, dijo Lust antes de tomar un dedo y hacerlo girar en su cabello. No te confundas, seré el número 1. ¿Pero de qué lado? La oferta está en juego. Inko se quedó sin aliento ante la actitud rígida de Naomasa y Olmig. Pero Izuku, ¿no quieres convertirte en un héroe? Lust se rió suavemente. Pero ese es mi nombre, Inko. Al ver su silencio, Lust miró a Naomasa e inclinó la cabeza. Esto ha durado demasiado. Naomasa ordena a tus hombres que limpien la escena y se vayan a casa para olvidar todo lo que ha sucedido en los últimos 30 minutos. Olmig estaba a punto de cuestionar la orden directa que este niño tenía para un policía, pero lo que más lo sorprendió fue que Naomasa obedeció. Tomó su megáfono y dio las órdenes exactas que Lust le dijo que diera. Hubo una respuesta obvia, a lo que Lust respondió con un claro hazlo y todos entraron en trance y comenzaron a limpiar la sangre del empleado y los ladrones. Olmig e Inko miraron a su alrededor al ver el paso acelerado de todos los policías como si fueran abejas en una colmena. Olmig apretó el puño al ver a su amigo siendo utilizado como marioneta y el hecho de que este niño tiene ese tipo de don en primer lugar. Si hubiera usado este tipo de don desde el principio, entonces solo habrían tenido que lidiar con un cuerpo y no con 4. Joven, Olmig lo fulminó con la mirada, a lo que Lujuria le dedicó una sonrisa de Cheshire. Aunque hayas hecho algo ligeramente heroico, la forma en que lo manejaste estuvo mal. Veo que puedes dar órdenes a la gente, así que deberías saber. No era el momento para mí, dijo Lust sin comprender. Olmig miró a Inko antes de volver a mirar a Lust. ¿Qué? No era mi momento de brillar. Era el turno de Pride. Lust apartó con disgusto la mano de Olmig de su hombro. Todavía no es mi turno, pero Pride me dio su lugar. ¿Dónde está Izuku? Inko miró a Lust y él la miró a los ojos. Está descansando. Un golpe en la cabeza con la parte inferior de una pistola lo dejó fuera de combate. Pero está protegido. No permitiremos que le pase nada a Zero. ¿Zero? ¿Orgullo? ¿Avaricia? ¿Lujuria? Olmig arrugó la cara mientras pensaba. ¿Están contigo pereza, ira y gula? Lust sonrió. Ahora te estás dando cuenta. No realmente, pero ¿podrías dejar que todos salgan de este trance? Olmig hizo un gesto hacia su amigo y los otros policías que limpiaban la tienda. Los cuerpos del empleado y los 3 ladrones habían desaparecido, lo que probablemente significaba que se había perdido la evidencia. No, no puedo. Volverán a la normalidad una vez que lleguen a las puertas de sus casas, pero su recuerdo de este evento se habrá ido. Lust puso los ojos en blanco y comenzó a ayudar a Inko a llegar a la puerta. Hijo mío, no puedes hacer eso. Dijo Olmig, bloqueándole el paso.
Inko parecía agotada y fuera de juego, por lo que Olmig ya no podía obtener ayuda de ella. Luz miró a Olmig y suspiró. Deja tu recuerdo aquí y vete a casa. Olmig se puso rígido antes de salir de la tienda de Luz Techa Zombies. Inko no recuerda nada después de que Lujuria la sacara de la tienda. Solo sabía que Izuku mostraba avaricia, orgullo y lujuria. La avaricia podía controlar el fuego, el orgullo podía pelear excepcionalmente bien y la lujuria podía controlar a las personas. También sabía que, como cualquier persona con personalidades múltiples, la conducta de la persona cambiaba. La avaricia tenía mucha confianza, el orgullo era silencioso pero rápido de movimientos y la lujuria era muy sexual. Pero ¿cómo reaccionaron las demás personalidades? Se levantó y se dio cuenta de que estaba en su cama. ¿Cómo había llegado hasta allí con solo la fuerza de una niña de 3 años? Miró a su alrededor y vio que había habido una evidente lucha para subirla a su cama. La puerta estaba fuera de sus bisagras, los cajones de la cómoda estaban completamente abiertos, dejando sus artículos femeninos colgando por todas partes, y la alfombra que estaba junto a su cama estaba movida y algunas de las costuras estaban deshechas. El silencio en la casa era ensordecedor y le dio a Inko una extraña sensación de cautela. Inko se levantó lentamente de la cama, pero se tambaleó un poco debido a la pequeña herida que tenía en la cabeza. Se acercó al espejo y vio que la marca era solo un rasguño y no un corte como recordaba. De repente, Inko escuchó un sonido similar al de sus ollas de barro rompiéndose. ¿Izuku? Inko caminó rápidamente hacia la sala de estar y lo vio encorvado sobre una planta rota. Antes de que pudiera volver a llamarlo por su nombre, lo vio extender la mano temblorosa hacia la planta. Tan pronto como su mano tocó la planta, esta comenzó a marchitarse rápidamente. La tierra también perdió su calor y rápidamente se convirtió en cenizas y la planta se desintegró en cuestión de segundos. Inko echó un vistazo a la habitación y vio que la sala de estar estaba hecha un desastre. La mayoría de sus plantas estaban en el mismo estado que la que tenía antes Izuku y parecía que él había intentado hacer lo mismo con el sofá, la mesa de café y la alfombra, pero sin éxito. Lo único que no había sido tocado era el televisor, pero solo sería cuestión de tiempo hasta que eso también quedara destruido. ¿Izuku? Cariño, ¿qué pasa? Izuku giró la cabeza hacia ella y Inko jadeó. La mirada febril en sus ojos la hizo dar un paso atrás y su respiración agitada lo hacía parecer desesperado por lo que fuera que necesitaba. ¿Este es Izuku? Sacudió la cabeza y se limpió la boca de una baba inexistente. No, milady. Soy Glutonji. Inko lo miró mientras se dirigía a la última planta y se lamía los labios. Se frotó las manos antes de tocar la planta. Inko podía sentir la sensación de euforía que desprendía mientras succionaba la vida de la planta y gemía. Bueno, Glutonji, ¿puedo preguntar qué estás haciendo? Izuku salió de su euforía y se enfrentó a Inko. Me estoy alimentando. Inko asintió y se dirigió a la sala de estar, pero se quedó pegada a las paredes. ¿Y por qué estás alimentando a esta hora tan tarde? Glutonji levantó una ceja y señaló el reloj digital que se encontraba debajo del televisor. Marcaba las 6:45 am antes de apagarse y volver a parpadear lentamente un par de segundos después. ¿De verdad dormí tanto? Pensó Inko mientras Glutonji pasaba corriendo junto a ella y entraba en la cocina. La siguió como un perro obediente y vio a Glutonji mirar la ventana y luego el refrigerador. El refrigerador tenía la puerta arrancada y todo lo que había allí se había reducido a jugos que se derramaban en el suelo. Los recipientes estaban esparcidos por el suelo. Todas las botellas de jugo estaban esparcidas por la habitación como luces decorativas de Navidad. Incluso algunas cáscaras de huevo crudas estaban tiradas en el suelo, su contenido se sorbió rápidamente. Inko miró y vio a Glutonji asomando por la ventana y vio que había arrancado una ardilla del árbol. Glotonería, ¿qué estás haciendo? Dijo con las manos delante de ella en tono tranquilizador. Puedo conseguir más comida y plantas fácilmente. Glutonji pensó antes de sacudir la cabeza. No puedo esperar tanto. Necesito comida ahora. Necesito reabastecerme para Greed, respondió descaradamente. ¿Por qué hacer todo esto por avaricia? Inko mantuvo una mirada intermitente entre Glutonji, que siempre parecía estar pensando, y la ardilla que le rascaba los dedos, pero no le prestó atención. La codicia, el orgullo y la lujuria usaron sus dones ayer. Necesitamos energía para alimentarnos a todos o la codicia se enoja. Entonces, debo reabastecerme cuando el sol se traga el día, a menos que surjan ciertas circunstancias.
Gluttony se lamió los labios al ver a la ardilla y colocó su otra mano sobre la ardilla que rogaba que le perdonaran la vida. Mi don, como dices, me permite tomar combustible y dispersarlo entre todos nosotros. Puedo comer, o puedo tomar energía, a veces vida, de los seres vivos al tocarlos. Inco asintió, pero antes de que pudiera intervenir, Gluttony giró la cabeza y el cuerpo de la ardilla en dos direcciones diferentes hasta que se escuchó un chasquido y todos los agudos gemidos cesaron. Los ojos de Inco se abrieron cuando Gluttony abrió la boca y arrojó la cabeza de la ardilla entera. Fue en ese momento cuando Inco vio que Gluttony tenía dientes afilados y dentados, similares a los de un tiburón. Pero me encanta matar seres vivos. Los gritos son el condimento y hacen que sepa 10 veces mejor, sonrió Glotón mientras se echaba el cuerpo a la boca y sorbía la cola como si fuera espagueti. La avaricia dice que estos gritos son saludables, a diferencia de la pereza. Él hace gritos malsanos. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Inco mientras Gluttony se lamía los dedos y se frotaba el estómago. Sé cómo mantener toda la energía que tengo encerrada y la dispersaré cuando sea necesario. Piensa en ello como un recipiente con tapa. La pereza tiene un recipiente pero no tapa. La energía se escupe constantemente. Gluttony atrapó una ardilla que corría por el árbol cerca del piso y rápidamente le mordió la cabeza como si fuera una piruleta. Se metió el resto del cuerpo en la boca y se lo tragó en 2 bocados. Alargó la lengua para lamer toda la sangre que rodeaba sus labios antes de volver a hablar. Demasiada energía hace que Zero pierda las riendas. La avaricia toma el control mientras Zero recupera fuerza. Gluttony se estiró por la ventana y silbó una melodía que sonaba exactamente como el canto de un pájaro. Un petirrojo revoloteó sobre su dedo índice como si fuera una percha y Gluttony lo trajo a la casa. Cerró la ventana y comenzó a acariciarlo mientras pensaba sus siguientes palabras. Cuando Slot está cerca, no sabe cómo contenerse bien. La avaricia lo usa a él y a Ugrat como cartas de triunfo. Gluttony sacudió la cabeza y dejó de acariciarlo. Slot es como yo. Generamos energía para todos nosotros. Excepto que me hicieron almacenar energía porque soy capaz de contener toda la energía. Puedo debilitar a una persona o matarla rápidamente. Y aunque Slot puede contener algo, lo hace torturando y quitándole años de vida a las personas, lo que hace que la mía sea más segura por defecto. Gluttony se rió de su comparación. Los ojos de Inco se abrieron de par en par cuando la noticia actual la hizo respirar entrecortada. ¿Años? ¿Fuera de mi vida? Inco negó con la cabeza mientras el canto estático del pájaro se convertía en un crescendo cuando Gluttony comenzaba a girar la cabeza. Espera, glotonería. Espera. Glotonería dejó de retorcerse y el pájaro comenzó a mordisquear su dedo para volar, pero glotonería lo sujetó. Por favor, no mates más animales para ganar energía. Me aseguraré de que el refrigerador esté siempre lleno, pero por favor, no más. A Inco nunca le gustó ver morir a un animal. Pero con las nuevas peculiaridades de Izuku, la muerte es el único canal que se transmite en su reality show. A menos que quieras morir de una muerte temprana, cerraría los ojos y me acostumbraría. La avaricia es más aterradora que tú, Inco. Gluttony comenzó a torcer la cabeza del pájaro nuevamente. Me ofrezco como tributo. Gritó, sacando a Gluttony de sus acciones. Hizo una pausa y dejó escapar un suspiro. Gluttony volvió a abrir la ventana y, literalmente, arrojó al pájaro afuera antes de volver a cerrarla. ¿Qué dijiste? Solo por esta vez, me ofrezco como tributo. Tomaré el lugar del pájaro. Inco sabía en el fondo de su corazón que Izuku lloraría durante días si descubriera que él era la razón detrás de la muerte de unas ardillas y un pájaro. Amaba la vida y estaría devastado. Gluttony se encogió de hombros y se llevó las manos a los ojos. Ella escuchó un murmullo y luego una risa ahogada poco después. Bajó las manos y los ojos de ébano sin alma la miraron. Inco sintió como si la estuvieran electrocutando en el acto cuando los ojos buscaron su estatura y finalmente capturaron sus ojos. Que tengas lindos sueños, mamá. Inco se despertó en una habitación oscura. No sabía dónde estaba ni qué hacía allí, pero no podía moverse ni un ápice. Sentía que sus muñecas y codos estaban atados, al igual que sus tobillos y cabeza. Quería gritar pidiendo ayuda, pero sentía la boca como algodón. Se quedó mirando fijamente la oscuridad y, por alguna razón, parecía que se movía de un lado a otro, como si estuviera tratando de llamar su atención. Lo vio y dejó que sus ojos lo siguieran como un metrónomo. Justo cuando la oscuridad comenzaba a tomar forma, un anillo de vela se encendió de repente. El corazón de Inco se detuvo.
Ella conoce este lugar, recuerda este lugar. Es el lugar de sus pesadillas. Inko estaba sentada en la silla de un dentista y a su derecha había un pequeño estante lleno de herramientas con las que no quería tener nada que ver, pero sabía cómo se usaba cada herramienta y cómo se iban a utilizar. Había sangre salpicada en el suelo, su sangre que había dejado una mancha carmesí en las baldosas blancas. Inko podía oír débilmente los ecos de sus lamentos pasados rebotando de pared en pared y luego de vuelta hacia ella. Inko intentó soltarse de sus ataduras, pero un rasguño en la esquina trasera la detuvo. ¿Has vuelto, Inko? Inko dejó de moverse cuando Izuku se acercó a la mesa y arrojó las tijeras de podar sobre la mesa, haciendo que toda la mesa temblara. Estaba algo confundida porque todas las demás personalidades parecían un Izuku de 3 años. Sin embargo, este Izuku en particular era mucho mayor, se parecía a Isashi a primera vista, y estaba vestido con traje y corbata con las mangas arremangadas. Hizo contacto visual, con sus ojos de ébano, con Inko y ella sintió como si su alma estuviera siendo succionada de sus ojos. Tarareó una melodía, rompiendo la mirada sin pestañear, y el ruido repentino sacó a Inko de sus pensamientos y la concentró en la tarea en cuestión. Izuku recogió y miró las tijeras de podar con asombro mientras Inko se inclinaba hacia adelante y vio que tenía su nombre escrito varias veces. Muchas con un marcador permanente, un par de veces con sangre y una vez grabado en el mango de las tijeras de podar. ¿Por qué tienes ese aspecto? Preguntó Inko, haciendo que Slot se detuviera. Continuó su camino y se dirigió a la rueda de afilar que estaba a la izquierda de Inko. Elijo lucir así porque soy más sofisticado y pertenezco a un cuerpo que se parece a uno. No al cuerpo de un niño de 3 años, sonrió con picardía mientras las chispas comenzaban a volar. Bien. No me gustaría ver a mi precioso Izuku en un lugar como este, Slot, sonrió débilmente Inko. La gula no puede mantener la boca cerrada en absoluto, dijo Slot riendo entre dientes, pero se detuvo. Se volvió para mirar a Inko y agregó. Ese comentario fue un poco mordaz. No sabía que lo tenías dentro. Slot se rió entre dientes y siguió afilando su herramienta. Inko miró las sombras y creyó ver 2 ojos que la miraban fijamente. Cuando entrecerró los ojos, las sombras parecieron vibrar, antes de quedarse quietas como la noche. Está bien, dijo Slot justo al lado de la oreja de Inko, asustándola. Empieza a contar, Inko. Inko suspiró y empezó a contar. No llegó al número 3 antes de que sus ojos se cerraran de golpe porque sintió las tijeras de podar bajo sus dedos índices. Slot hizo una pausa y esperó a que dijera otro número antes de cerrar las tijeras. El dedo de Inko salió volando por los aires, y Slot lo atrapó con la boca y se lo comió. Inko siempre vomitaba de dolor, pero Slot la ridiculizaba por su débil tolerancia al dolor y luego se reía de su vulnerabilidad. Luego, cuando sus carcajadas se calmaban, le daba un codazo a Inko para que empezara a contar y a pesar de sus gritos de miedo y dolor, los deliciosos rubíes caían como agua de un grifo desde su dedo hasta las sedientas baldosas de abajo. Esta terrible experiencia continuaría hasta que los lamentos de desesperación de Inko y los gritos de emoción de Slot formarán una sinfonía de emociones que se orquestaría a través del silencio cada vez más oscuro. Slot dejó sus tijeras de podar empapadas en el suelo y se secó el sudor invisible de la frente. Inko estaba cubierta de sangre, vómito, sudor y lágrimas mientras todos sus dedos se convertían en pequeños muñones que hacían que sus manos de porcelana se convirtieran en manos de bruja manchadas, debido a que las ataduras cortaban la circulación y el drenaje del agua roja. ¿Sabes qué pasa después, Inko? L ojos. Mis ojos, dijo Inko con voz áspera. Slot asintió satisfecho. Tienes razón. Slot se acercó a la mesa y comenzó a tirar cosas. Cuando no pudo encontrar lo que buscaba, golpeó el escritorio con las manos y se giró para mirar a Inko. Y tú tienes suerte. No puedo encontrar mi pala para recoger bolas de melón, así que iré a buscar la mía. Te diría que te quedes quieto, pero ya lo estás haciendo muy bien. Slot se alejó riendo maniáticamente. Inko suspiró audiblemente cuando el ruido se alejó del alcance auditivo. Cerró los ojos y giró la cabeza hacia la derecha, donde algo le llamó la atención. Las sombras parecían moverse rápidamente de nuevo. Parpadeó para quitarse el sudor y las lágrimas de los ojos y se concentró en las sombras. Pudo distinguir una figura, pero no hacía nada, solo permanecía allí amenazadoramente. Mira fijamente a la oscuridad y la oscuridad eventualmente te mirará fijamente. Izuku salió de las sombras y se acercó a Inko. ¿Izuku? Dijo Inko con falsa esperanza. Él negó con la cabeza. Envidia. Tomó un cuchillo de la mesa y lo frotó entre sus dedos antes de cortar la atadura de su brazo derecho.
Y estoy aquí para sacarte de ahí. Inko parpadeó en estado de shock. ¿Pero por qué? Pensé que todos querían matarme. Inko ocultó su tristeza cuando dijo estas palabras. Pensar que todas las personalidades de su hijo la querían muerta, y de maneras muy espantosas, era algo que se le pegaría al corazón como un tumor. Envy cortó las correas de su muñeca izquierda y luego se detuvo. La agenda de Greed y la mía son dos cosas diferentes. Inko le rogó en silencio a Envy que explicara más, pero él comenzó a cortar las correas de los codos de Inko. Se detuvo por un momento y ella se inclinó hacia la derecha para ver que estaba mirando hacia abajo a una sombra agrandada. Él asintió ante la revelación que solo él podía ver y comenzó a cortar más rápido. Slot no sabe que solo necesitaba cortarte uno o dos dedos. Tu angustia emocional es suficiente para alimentarte como energía. Si fuera más, Zero no sería el que encontrarías al despertar. ¿Por qué no le dices que no es necesario? No está en mi agenda. Inko asintió ante la cortante respuesta y decidió dejarlo así por el momento. Después de que Envy le cortara las correas de los codos, le cortó las de la cabeza y procedió a cortarle los tobillos. Inko intentó frotarse las palmas de las manos contra las piernas para recuperar la circulación cuando Envy la detuvo. Solo fue un sueño, no es real. Ella asintió e ignoró el dolor fantasma en los muñones de sus dedos. Una vez que Envy terminó con las correas, señaló hacia la derecha, donde la oscuridad era más tangible. Pasa por allí para llegar a casa. Zero te saludará cuando despiertes. Inko caminó hacia la oscuridad con las piernas flácidas, pero se detuvo cuando escuchó un grito enfurecido y pasos pesados. ¿Por qué estás aquí, Envy? Este es mi dominio. Slot regresó con una pala para recoger bolas de melón y se detuvo a unos pocos pies de mí. Intentó dar un paso hacia mí, pero unas sombras detrás de Envy capturaron a Slot y lo mantuvieron en su lugar. Slot luchó, lo que le hizo soltar la pala para recoger bolas de melón y apretó los dientes con ira. Cuando Greed se entere de que me detuviste en mi territorio, te cortará la cabeza. Gritó Slot antes de que un zarcillo de sombra se envolviera alrededor de su cabeza y amortiguara más de sus quejas. Allí donde haya sombras, allí estaré yo. Envy señaló las abrumadoras sombras que no había notado antes. Las sombras olfatearon las velas una por una y, una vez que todas se fueron, Slot dejó escapar un grito ensordecedor, a pesar del zarcillo de sombra sobre su boca. Inko se llevó las palmas de las manos a los oídos y sintió un líquido espeso que reconfortaba sus palmas y sus muñones de dedos. Vamos, Inko. Sigue corriendo y no mires atrás. Gritó Envy por encima del intolerable chillido. Inko saltó en posición firme y corrió hacia la oscuridad tangible y nunca se detuvo, hasta que vio una luz al final del túnel y una voz familiar que la llamaba por su nombre. Mami. Mami, por favor despierta. Gritó desesperadamente Suizuku. Cariño. Viene mami. Inko corrió hacia la luz y dejó que acariciara su piel como si fuera tela antes de cerrar los ojos. Ha pasado casi una semana completa desde que Inko vio alguna de las personalidades de Izuku. Cuando despertó de la mazmorra de Slot, se despertó con Izuku de rodillas junto a ella con una mirada preocupada en su rostro. Ella se deshizo de su somnolencia y lo abrazó y lo sepultó con su amor. Izuku le dio su famosa risa que hizo que su corazón levitara, y ambos continuaron con su vida como si nada estuviera mal. Desde entonces, ninguna de las personalidades de Izuku salió a la luz. Él era solo Izuku y a Inko le encantaba. Pero la felicidad no dura para los Midoriya. Inko se despertó temprano el día del cumpleaños de Izuku y preparó un gran desayuno. Todos sus platos favoritos. Panqueques, salchichas, tocino, papas fritas, huevos, tostadas, waffles, crepes y todo tipo de delicias azucaradas con las que un niño solo podría soñar. Inko tarareaba mientras cocinaba porque era el gran día de Izuku y él se iba a divertir mucho. Iba a comer su desayuno de cumpleaños y luego irían al parque para una cita de juegos con los Bakugos, hasta que se cansara. Izuku lo disfrutaría inmensamente porque no ha podido ver a Katsuki desde que obtuvo sus donaciones. Inko temía que aparecieran y lastimaran al niño sin querer. Los pasos apresurados hicieron que Inko se sobresaltase, pero sonrió al saber que era Izuku. Dejó su utensilio de cocina, se lavó las manos y luego se encontró con Izuku en la puerta. Pero su sonrisa abandonó su rostro. Izuku tenía una expresión inexpresiva y las manos cruzadas detrás de la espalda. Echó un vistazo a la comida antes de burlarse. Al cruzarse con Inko, sacó la mano de detrás de la espalda y saludó. Mientras lo hacía, el fuego se encendió en las puntas de sus dedos y se extendió a su muñeca. Rayas azules iluminaban su mano y hacían vibrar de miedo el aire a su alrededor. La avaricia ha vuelto.
Hola Inko, Gred silenció el baile de llamas en sus manos y caminó hacia la mesa para sentarse. Hizo un gesto hacia la silla del otro lado y la silla se movió suavemente hacia atrás. Gred sonrió ante la silenciosa sumisión que le dio la silla y juntó las manos. ¿Podrías sentarte, por favor? Tengo algo urgente que decirte. Inko lo miró como si le hubiera crecido una cabeza extra. Pensé que tenías un don de fuego. Gred se desinfló y suspiró. Mi don no será tan minúsculo como eso. Mi don es infinito. Ahora, por favor, siéntate. Hizo un gesto hacia la silla e Inko no hizo ningún movimiento hacia ella. Gred suspiró ruidosamente y chasqueó los dientes 2 veces. La silla tembló violentamente como respuesta e Inko hizo un movimiento lento hacia la silla. Cuando finalmente se sentó, Gred puso los ojos en blanco. Por fin. Te tomaste tu tiempo. Mientras yo tengo tiempo limitado. ¿Tiempo limitado? Gred puso los ojos en blanco y agitó el aire. No importa. Necesito avisarte que Wrath está llegando y debes estar listo. Gred habló con un dejo de urgencia y el rostro de Inko se tornó confuso. ¿Por qué me estás contando esto? Preguntó Inko. Lo que Inko ha deducido de Gred es que él tiene sus propios planes. A pesar de que a las otras personalidades no les gustan algunas de las reglas que Gred les ha impuesto, lo respetan mucho y con solo decir su nombre inclinan la cabeza como perros obedientes. Todos excepto Envy por alguna razón. Wrath es conocido por hacerme cambiar los planes de mi agenda. Es mi primera carta de triunfo por una razón, murmuró Gred y luego negó con la cabeza. He ordenado a mis hermanos en grupos llamados Strikes basados en poder, fuerza y trabajo en equipo. Yo mismo, Pride y Lust son el primer golpe. Gluttony, pereza y Envy son el segundo golpe. Esperen. ¿Cómo pueden estar todos allí a la vez cuando todos comparten el cuerpo de Izuku? Gred entrecerró los ojos y se dio un golpecito en la frente. Comenzó a brillar débilmente y luego se convirtió en un destello de luz brillante. Inko se protegió los ojos y cuando finalmente volvió a mirar a Gred, había dos. Gred, Inko, ¿qué quieres? Pride estaba detrás de Gred con los párpados entreabiertos. Oh, nada. Solo quería mostrarle a Inko, una vez más, que mi Kirk es infinito. Gred le sonrió a Pride, pero él solo puso los ojos en blanco. No me uses como ejemplo, Gred. Gred se rió entre dientes. Lo siento, orgullo. Avaricia me estaba mostrando lo que podía hacer, se disculpó Inko. Pride levantó una ceja y negó con la cabeza. No tengo paciencia para esto. Pride puso su mano sobre el hombro derecho de Gred. Gred chasqueó los dedos y el cuerpo de Pride se convirtió en una nube de humo que se dispersó rápidamente en el aire. ¿Alguna pregunta más? Gred juntó sus manos y volvió a ponerlos sobre la mesa. ¿Qué pasa con Urat? Preguntó Inko, tratando de mantenerse al día con las nuevas revelaciones. Ya me refería a eso, resopló Gred. La ira no se debe usar a menos que el primer y el segundo golpe fallen, lo que nunca sucede. Pero no entiendo por qué. Inko sintió que estaba buscando algo a lo que aferrarse. Gred puso los ojos en blanco y miró hacia la ventana. Inko, ¿recuerdas las ardillas y los pájaros que encontraste afuera de la ventana de la cocina? ¿Cómo estaban muertos pero no sabías cómo murieron? Inko asintió lentamente mientras el recuerdo de ella limpiando animales muertos del alféizar de su ventana se volvió normal durante un par de semanas antes de que Gred hiciera su aparición. Wrath tiene la habilidad de destruir todo lo que quiera con un simple pensamiento. Gred ignoró la cara de sorpresa de Inko y continuó. Wrath es un caso perdido. Cuando nos manifestamos por primera vez, a Wrath no le gustaba su Kirk. Es similar a Zero porque no le gusta ver sufrir a la gente. Eso es irónico, considerando su nombre. Inko levantó una ceja. Gred la miró y luego se rió con una risa similar a la de Izuku y eso hizo que su corazón se encogiera. Se secó los ojos secos y le dio a Inko una sonrisa que mostraba los dientes, e Inko le devolvió la sonrisa. Gred se calmó e Inko esperó a que continuara. Wrath me pidió que le quitara la vista, para que no pudiera ver el sufrimiento, y lo hice. Oh, Dios mío. Fue el turno de Inko de saltar bruscamente y lo que dijo el otro. ¿Por qué harías eso? Gred se encogió de hombros. Si un amigo te pidiera ayuda, ¿lo harías? Inko asintió. Bueno, mi hermano me pidió ayuda y lo hice. Pero desearía no haberlo hecho. ¿Por qué? Wrath pronto descubrió que no podía huir de quien era al final y comenzó a matar a los animales junto a la ventana. Pero su don creció más rápido que el de los demás y quería matar cosas más grandes, señaló Gred a Inko. ¿Cosas más grandes?
Inko se señaló a sí misma y Greed asintió solemnemente. Una noche, cuando estabas durmiendo, Wherat tomó el control y trató de matarte mientras Slot estaba trabajando. A Slot no le gustó eso y le cosió la boca. Tenemos una regla que dice que no puedes interferir mientras uno de nosotros está trabajando. Entonces, como líder, acepté el castigo de Slot y lo hice perder la voz. Inko entrecerró los ojos. Pero Envy hizo eso hace un par de días cuando estaba con Slot. ¿Se metió en problemas? El ojo derecho de Greed comenzó a temblar y respiró profundamente. Envy no se ajustará al sistema que establecí. Lo habrían castigado como a Wherat, pero tiene antigüedad. ¿Antigüedad? Preguntó Inko. Él fue el primero en nacer. Yo fui el segundo. Greed parecía disgustado. El único perdido que se le ha asignado a mi nombre. Greed cerró los ojos y se levantó de su silla. ¿Algo más que necesite saber? Antes de que Wherat use su Kirk, sus ojos comienzan a sangrar. Eso significa que su Kirk está comenzando a activarse y está tomando la sangre de la víctima. Si Wherat mata lentamente, entonces no se produce sangre. Pero viendo que tendrá el control total, querrá matar a todos. Inko también se puso de pie y siguió a Greed hasta la entrada de la cocina. ¿Cómo sabrá qué matar si es ciego? Greed se señaló las orejas. Siente las vibraciones en el área, así que imagínenlo como una telaraña. Si algo se mueve, se extenderá a lo largo de la telaraña. Entonces, Wherat lo rastreará y lo matará en cuestión de segundos. Greed tomó las manos apretadas de Inko y la miró a los ojos. La aparición de Wherat está en la agenda. Lo que haga mientras esté aquí no está en la agenda. A pesar de que todos intentamos matarte, Zero estaría triste si murieras debido a esta contingencia imprevista, así que ten cuidado. Inko sonrió sombríamente antes de soltar sus manos y ponerse serio. Está bien, ¿qué tengo que hacer? Hay un héroe profesional llamado Eraseread. Puede cancelar las peculiaridades mirándolas. El único problema con eso es que Wherat no puede ver, pero si Eraseread le pone auriculares, la versión de la vista de Wherat se cortará por completo. ¿Por qué Eraseread? Greed la miró como si fuera ella la que tenía dos cabezas. Es prescindible. Inko sabía que eso significaba que a Greed no le importaba si moría o no. Y por mucho que no quisiera arrastrar a alguien a los planes de Greed, no tenía más opción que pedir ayuda. Sin embargo, iba a ser difícil ver cómo actuaba Lujuria con Olmigs. ¿Y si no mata a nadie? La codicia se detuvo. De todos mis hermanos, ¿cuál no intentó matarte a ti o a otros? Lujuria y envidia. La lujuria y la pereza a veces se combinan y son las principales causas del suicidio. La envidia también mata a la gente, pero nunca se puede encontrar el cuerpo. Los ojos de Inko se abrieron de par en par. No sabía que hacían eso. La mayoría de la gente no lo hace. Greed se llevó las manos a los ojos y sonrió. Así que mantengámoslo así. Policía de Musutazu. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, ¿puedo hablar con el detective jefe? Preguntó Inko mientras Izuku comía felizmente el desayuno que ella había preparado. Se enfrió un poco por hablar con Greed, pero a Izuku no le importó. ¿Pasa algo, mami? Preguntó Izuku con sus mejillas casi llenas de panqueques esponjosos. Inko sonrió y le dio una palmadita en la cabeza. No pasa nada, mamá solo tiene que hacer una llamada. Disfruta de tu comida y vuelvo enseguida. Inko sonrió y entró en la sala de estar. Ella volvió a colocar el teléfono en la oreja justo cuando alguien en el otro lado de la línea estaba respondiéndole. ¿Hola? ¿Hola? Inko reconoció la voz. Era la misma persona que había entrado con Olmig después de aquel accidente con el ladrón. Oh, lo siento. Mi nombre es Midoriya Inko y realmente necesito ayuda. Bueno, señorita Midoriya, ¿cuál parece ser el problema? Inko pensó un momento antes de responder. Bueno, el Kirk de mi hijo se manifestó recientemente, pero no puede controlarlo. Entonces, solo pregunto si el héroe profesional, Eraseread, podría venir a verlo conmigo hoy. Ahora que lo dijo en voz alta, sonó más extraño que en su cabeza. Se escuchó una vacilación y luego una tos de incertidumbre desde el otro lado de la línea. Señora, no podemos pedirle a los héroes profesionales que cuiden a los niños en una fiesta de cumpleaños, incluso si su hijo no puede controlar su don. Pero no lo entiendes. Mi hijo ya ha usado su don contigo antes. La desesperación de Inko tomó el control de su boca. Mamá, si eso fuera cierto lo recordaría, dijo e Inko pudo notar que su paciencia se estaba agotando. No, es verdad. La semana pasada hubo un robo en una tienda y tú estabas afuera con Olmigs. Y los 3 ladrones y un empleado murieron. Señora, no recuerdo esas acusaciones.
Si esto es una broma telefónica, entonces le sugiero que pare ahora. Inko se dio cuenta de que estaba siguiendo las reglas y que esto estaba yendo peor de lo que pensaba. Señor, si pudiera por favor. Inko miró hacia un lado y se sobresaltó cuando vio a Izuku allí con las manos sobre los ojos. Ignoró las bromas entrecortadas del otro lado de la línea mientras las manos de Izuku dejaban de mirarle los ojos y le hacía un gesto para que le diera el teléfono. Inko, sintiéndose entumecido por alguna razón, le dio el teléfono a Izuku y su comportamiento cambió mientras sus ojos se volvían fríos. Recuerda, susurró Lust. Le devolvió el teléfono a Inko y se puso las manos sobre los ojos. En cuanto las tuvo sobre los ojos, las dejó caer e Izuku parpadeó un poco antes de correr de vuelta a la cocina sin decir palabra. Inko volvió a colocarse el teléfono en la oreja justo a tiempo para escuchar a la persona del otro lado de la línea decir, lo recuerdo. Kacchan. Gritó Izuku con alegría. Hacía tiempo que no veía a su amigo y su madre no lo dejaba ir a la escuela hasta que aparecieran todas sus personalidades, o como Greed los llama, hermanos. Pero su madre dijo que si todo iba como debía, volvería a la escuela la semana siguiente, por lo que estaba muy emocionado. Izuku corrió hacia Katsuki pero este lo vio venir y puso su mano sobre la cabeza de Izuku. Bakugo extendió su brazo para que Izuku no pudiera abrazarlo y terminó tomando aire. Oye, Deku. Te dije que no hicieras eso, carajo. Katsuki soltó el cabello de Izuku mientras jadeaba. Kacchan. No maldigas. Izuku miró a su alrededor y vio a su madre y a la de Katsuki charlando animadamente, mientras que el padre de Katsuki estaba en la parrilla. Cuando Masaru vio a Izuku, le hizo un gesto con la mano y el chico le devolvió el gesto antes de volverse hacia la parrilla. Izuku se volvió hacia Katsuki con una amplia sonrisa. Kacchan. Tengo mis dones. Katsuki levantó una ceja. ¿Peculiaridades? ¿Entonces tienes más de una? ¿Sí? Respondió Izuku y luego se desanimó. Bueno, más o menos. Tengo varias personas y algo, y tienen peculiaridades. Izuku descartó el nombre real mientras Katsuki se burlaba. Entonces, ¿qué quieres decir con que estás loco y eres inútil? No me extraña que te llames Deku. Katsuki se rió mientras los ojos de Izuku comenzaban a llenarse de lágrimas con diamantes de cristal. No soy un inútil. Te lo demostraré. Resopló Izuku y se tapó los ojos con las manos. No las bajó después de un rato y Katsuki intentó apartarlas de su rostro. Después de tirar un poco, las volvió a poner rápidamente y siseó de dolor. Ojalá no te burlaras de Zero de esa manera, Kacchan. Greed sonrió mientras agitaba sus manos de brasas. Katsuki se frotó las manos en la hierba antes de inclinar un poco la cabeza hacia atrás. ¿Quién eres tú? Preguntó Katsuki. No eres Deku. Greed se rió. Solo uno de los muchos hermanos que habitaban en Izuku. Katsuki entrecerró los ojos. Por mí, Deku podría ganar 100 malditos hermanos. Seguirá siendo un inútil y una mierda. Greed sonrió burlonamente. ¿Y quién eres tú para decir que somos inútiles? Seré el héroe número 1 cuando sea mayor, dijo Katsuki, enfadado. Si no estás a la altura, entonces eres inútil y perteneces a mi rango, dijo Katsuki con desdén. Y Deku no está cerca de mí. ¿En serio? Greed se acercó a Katsuki. Podía darse cuenta de que las piernas de Katsuki iban a correr debido a la pura intimidación que le daba, pero su terquedad lo hizo mantenerse firme. Si ese es el caso entonces, Greed se inclinó hacia el oído de Katsuki. ¿Por qué estás temblando? Katsuki dio unos pasos rápidamente hacia atrás mientras Greed se reía fuerte y ásperamente. Inko y Mitsuki lo miraron de forma extraña, pero cuando Greed le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a Inko, ella continuó charlando. ¿Por qué tú? Katsuki atacó a Greed. Greed pidió la ayuda de Pride cuando vio pequeñas explosiones aparecer en la mano derecha de Katsuki. Tan pronto como estuvo a su alcance, Greed se agachó y golpeó su pierna derecha. Katsuki tropezó hacia adelante y aterrizó de cara, mientras Greed se sacudía el polvo. Bueno, con tu lógica, eres inútil. Greed miró a Katsuki. Katsuki tenía una cara en blanco antes de levantar la mano e intentar hacer una explosión. Greed lo vio venir y sujetó la mano derecha de Katsuki a la izquierda de él. Greed se sentó sobre su torso y sostuvo el brazo izquierdo de Katsuki hacia abajo con su pierna izquierda. Greed puso su palma derecha sobre la cara de Katsuki y sonrió. Katsuki, si valoras tu vida, te escucharé atentamente. Greed se inclinó hacia el rostro de Katsuki, hasta que estuvieron a un puño de distancia. Llama a Izuku inútil otra vez. Vendré a matarte 7 veces. No lo dices en serio. No eres más que una mierda.
Se debatió Katsuki. Gret se desenredó y se puso de pie. Antes de que Katsuki pudiera levantarse, Gret miró en una dirección al azar y luego pidió la ayuda de Envy. Envy respondió rápidamente cuando la sombra de Katsuki lo traicionó y se envolvió alrededor de su torso. ¿Qué carajo es esto? Katsuki luchó contra los zarcillos de sombras que lo envolvían y lentamente lo arrastró hacia abajo. Te estoy demostrando que hablo en serio, Kak-chan, sonrió Gret. Y con eso, Katsuki quedó sumergido bajo las sombras. Gret permaneció en el mismo lugar y tarareó una melodía. Miró en una dirección al azar y sonrió tan fuerte que dolió. Siguió sonriendo porque sabía que en la tierra de las sombras, Katsuki se estaba muriendo por falta de aire, y a Gret no le importaba. Se lo merecía por ser grosero con Zero. Cuando Gret pensó que Katsuki había aprendido la lección, se enfureció y Katsuki fue levantado lentamente del suelo. Tan pronto como la cabeza de Katsuki besó el oxígeno, tosió hasta agotar sus pulmones. Aspiró aire con avidez mientras Gret se cernía sobre su tambaleante figura. ¿Ahora me tomas en serio? Katsuki asintió con la cabeza, vacilante. Bien, bien. ¿Qué es lo que no vas a hacer ahora? Katsuki se lamió los labios con picardía antes de responder. Llámalo inútil. Gret se puso de rodillas y le frotó la espalda. Bien, es bueno saber que puedes escuchar. Ahora escucha esto. Asegúrate de que no se meta en demasiados problemas. Katsuki arrugó la cara. ¿Qué? Gret levantó una ceja. Pensé que tus oídos funcionaban. No importa, sé un amigo. Guardaespaldas. Novio. No me importa una mierda. ¿Pero por qué? Gret puso los ojos en blanco. Un libro negro carbonizado apareció sobre su cabeza y lo atrapó. Lo ojeó y respondió. Porque les pasarán cosas malas a Kiria y Suku si no lo hacen. Gret arrojó el libro al aire y desapareció. Una tormenta de miedo se apoderó de los ojos de Katsuki. ¡Diablos, no! Después de esto, mantendré la distancia. No necesito ser amigo de un futuro villano. Gret chasqueó la lengua y sacudió la cabeza. Respuesta incorrecta. Ahora te verán obligado a actuar contra tu voluntad. Menos mal que sabía que este era el resultado. Valía la pena intentarlo. Gret caminó alrededor de Katsuki y pidió la ayuda de Lujuria. Katsuki intentó alejarse de él, pero Gret se inclinó y puso su mano, seductoramente, sobre el rostro de Katsuki. Katsuki parecía confundido al principio, pero Gret aprovechó la ruptura de sus barreras para acariciar su mejilla y acercarse a su rostro. Katsuki comenzó a respirar con dificultad cuando Gret se inclinó, pero se movió hacia su oreja derecha. Vamos, Ka-chan. Sé mi amigo, mi mejor amigo. Hasta el fin de los tiempos. La voz de lujuria salió de la boca de Gret y se arremolinó en la cabeza de Katsuki antes de entrar en sus oídos. Las palabras envolvieron su cerebro en un arco y enviaron a Katsuki a un leve trance. Gret se puso de pie, se sacudió el polvo y ayudó a Katsuki a levantarse. Gret dio un paso atrás y chasqueó los dedos. Katsuki se alejó tambaleándose de Gret y parpadeó con dureza. Gret se llevó rápidamente las manos a los ojos e Izuku se acercó. Bajó las manos y ambos chicos se miraron fijamente. ¿Kak-chan? Sí, de Izuku. Corrigió rápidamente Katsuki. Soy tu amigo. Izuku se tocó la camisa con el pulgar y pateó la hierba que había en el suelo. Katsuki caminó hacia él y levantó la mano. Izuku se estremeció, pensando que era un golpe, pero Katsuki simplemente puso su mano sobre su hombro. Por supuesto, maldito idiota. ¿Por qué más iba a pasar el rato contigo? Izuku floreció como un girasol cuando ve el sol y Katsuki sonrió. Ahora vamos a buscar algo de comer. Me muero de hambre. A simple vista, Aizawa Shouta parecía un pedófilo con sus binoculares apuntando en dirección a la fiesta de cumpleaños de un niño de 4 años con su único amigo. Pero a simple vista y con la ropa puesta, Aizawa Shouta estaba observando a Midori y Izuku en busca de algo extraño como sangrado de los ojos. Típico. Aizawa recibió una llamada en su día libre del departamento de policía de Musutafu, diciendo que había un niño que potencialmente podría matar a todos en el bloque cercano y que era su responsabilidad asegurarse de que eso no sucediera. Aizawa suspiró en su saco de dormir amarillo, en el que se encontraba, encaramado en un árbol cercano, mirando a un niño que le hacía cosas cuestionables a su amigo. Aizawa vio al niño abordar a su amigo rubio antes de ponerse de pie. Midoriya miró en su dirección mientras el niño rubio permanecía en el suelo y lentamente era arrastrado hacia el suelo. Espera, eso no puede ser correcto. Limpió la lente de los binoculares y, cuando volvió a mirar, vio que el chico lo miraba con una sonrisa de Cheshire.
La sorpresa de haber sido encontrado lo hizo saltar un poco, pero la escena había cambiado con los dos chicos. En lugar de que el chico rubio se hubiera ido y el niño de pelo verde lo estuviera mirando, ambos chicos caminaban hacia los adultos con paso alegre. El niño de pelo verde se detuvo, sin que el niño rubio lo supiera, y miró hacia su escondite. Inclinó la cabeza, su comportamiento era notablemente diferente al de antes, y, finalmente, se dio la vuelta para alcanzar a su amigo. Esto iba a requerir más esfuerzo del que él pensaba. Izuku se sentía muy incómodo. No sabía qué era lo que sentía, pero sentía como si una parte de su cuerpo quisiera partirse. Era sutil esta mañana, pero ahora le palpitaba detrás de los ojos. Habló con Envy, cuando Greed estaba tomando el control, y Envy simplemente sacudió la cabeza y le dio unas palmaditas en la espalda. Mientras todos comían, una bandada de pájaros creció en número en el arenero e Izuku hizo todo lo posible por no mirarlos. Por alguna razón, sintió que los pájaros lo llamaban para que se acercara. «Izuku, ¿está todo bien?», preguntó la tía Mitsuki. «Pareces nervioso». «Estoy bien», gritó Izuku levemente. Katsuki miró hacia un lado e inclinó la cabeza. «Tal vez necesites ir al baño». Izuku asintió y se puso de pie. Antes de que Inko pudiera decir nada, Izuku comenzó a dirigirse hacia los areneros. Katsuki le gritó y le dijo que los baños estaban en la otra dirección, pero no le hizo caso. Mientras más se acercaba Izuku al arenero, podía notar que su visión se estaba oscureciendo, pero no tenía ganas de desmayarse. Su boca se sentía como papel de lija y podía sentir que algo le cerraba la boca por toda la eternidad, pero aún así no le importaba. Lo único que le importaba era llegar a ese arenero. Y cuando lo hizo, sus ojos estaban completamente negros, su boca había desaparecido por completo y estaba llorando rubíes mientras permanecía de pie frente a un centenar de pájaros inocentes. Izuku ya no era Izuku. Izuku era Urat. Urat inclinó la cabeza para percibir algo de conciencia. Mentalmente amplió su audición para poder escuchar a los Beatles en el suelo y a la gente que caminaba en Osu. Casualmente levantó las manos por encima de los pájaros y estos respondieron con un chirrido apretado. Con las palmas abiertas hacia la hierba brillante que había debajo, señaló con los dedos índices hacia el cielo y uno por uno los pájaros flotaron. Los pájaros quedaron atrapados bajo su control mientras flotaban en el aire sin batir las alas. Parloteaban aterrorizados porque los ojos de Urat brotaban como cascadas de sus ojos y dejaban una mancha creciente en su camisa verde. Urat levantó la cabeza en dirección a los pájaros e inclinó la cabeza. Todo estaba en silencio. Los Bakugo e Inko observaban a Izuku con miedo y asombro mientras Aizawa observaba con curiosidad. Los pájaros dejaron de revolotear y se detuvieron en animación suspendida. Nadie hizo ruido, nadie respiró. Entonces un pájaro de la bandada empezó a gritar. El ruido hizo que las lágrimas de Urat fluyeran más fuertes y espesas. El pájaro que hacía el ruido estaba justo frente a él y, para Inko, parecía que estaba vomitando. Continuó hasta que el sonido se detuvo abruptamente y algo que estaba en su posición cayó al suelo. «Oh, Dios mío», Mitsuki se llevó las manos a la boca. Inko observó cómo Katsuki se arrastraba debajo de la mesa y abrazaba a su madre con todas sus fuerzas, pero Mitsuki ni siquiera se dio cuenta. Cuando Inko volvió a mirar a su hijo, se dio cuenta de lo que estaba hablando Greed. El pájaro no vomitaba, sino que sus entrañas salían al exterior. Los ojos de Inko se dirigieron al suelo y el pájaro parecía completamente trastocado. Hizo un ruido gutural y se hundió en el suelo con su dolor. Pero el corazón seguía latiendo. Usando los sonidos y haciendo que arrancaran la red de donde estaba todo, Ura caminó directamente sobre el corazón del pájaro y lo pisó con dureza. Eso encendió al resto de los pájaros, que gritaban a todo pulmón mientras todos comenzaban a girarse lentamente. Una vez que sus entrañas estaban de cara al sol, los pájaros emitían un sonido grave de barítono que les hacía temblar el corazón. Unos segundos después, sus corazones estallaban en sintonía y caían al suelo con un ruido sordo. El intenso canto hizo que Inko se agarrara los oídos con agonía solo para que se detuviera. Todos siguieron su ejemplo mientras Urata sentía con la cabeza al sonido del trino de los pájaros. Para él, era una orquesta de armonía. Pero todo terminó rápidamente porque hubo un disturbio en el extremo izquierdo de él. Podía escuchar el crujido de la hierba como si estuviera en sus oídos y supo que su diversión estaba a punto de terminar por culpa de sus hermanos. Urat se encogió de hombros levemente ante la figura que se acercaba y decidió rápidamente que quería dejar una expresión duradera. Corrió hacia la bandada de pájaros que todavía estaba haciendo sus diferentes armonías y se quedó en medio de la destrucción.
Ueraz sabía que no tenía que dejar evidencia, así que cerró los ojos y redirigió su río de sangre hacia sus palmas. Envy se sintió mal por Ueraz cuando perdió la vista y la voz, así que le enseñó a mantener en secreto sus avances de don ante Greed. Debido a esto, Greed todavía piensa que la sangre que fluye de sus ojos es sangre de sus víctimas, lo cual es cierto. Pero lo que Greed no sabe es que la sangre puede usarse como explosivo y, dependiendo de la cantidad, puede hacer un pozo o destruir un país. Afortunadamente para todos, Ueraz estaba apuntando hacia un hoyo y la figura se acercaba cada vez más con un objeto que Ueraz no podía descifrar. Pensando que era un objeto de captura, comenzó a trabajar más rápido. El flujo carmesí se redirigió a sus manos, haciendo que zarcillos de sangre se envolvieran alrededor de sus brazos y formaran una pequeña bola en cada una de sus manos. Mientras esto sucedía, Inko tuvo la sensación de que la situación iba a empeorar. Arrastró a Mitsuki fuera de la silla y Mitsuki hizo que Masaru se acercara a ellos. Él se acercó, pero ayudó a Inko a voltear la mesa hacia un lado para protegerlos del asalto que se aproximaba. Se agacharon detrás de la mesa y se abrazaron, preparándose y enviando oraciones en silencio. Aizawa estaba corriendo hacia Midoriya, quien le hizo ignorar todos sus instintos para alejarse lo más posible. Puso un comunicador en sus labios y pidió refuerzos, pero no pudo escuchar su respuesta debido al crescendo de ruido que rodeaba a Midoriya. Una vez que el chico se dio cuenta de que se acercaba, comenzó a moverse más rápido con su ataque. Aizawa siguió activando su Kirk, pero la fatalidad inminente no lo abandonó mientras el chico seguía construyendo las bolas de sangre en cada una de sus manos. Entonces Ueraz aplaudió y una explosión tan grande como un rascacielos respondió. Se oyeron gritos. La sinfonía de los pájaros se detuvo abruptamente. Se oyeron llantos. Luego hubo silencio. Iniciando la transmisión. Últimas noticias. Esta tarde en Musutazu, una explosión destruyó un parque local. Los lugareños dicen que 2 niños de 4 años, 2 mujeres de mediana edad y un hombre de mediana edad estaban en el parque haciendo una barbacoa cuando se produjo la explosión. Sigamos a Inoue Marina para obtener más detalles. Las noticias muestran a una mujer parada frente a un pozo, con solo una cinta de precaución separándolas. Gracias, Miyake. Justo detrás de nosotros hay un pozo enorme que siguió a una explosión aleatoria que ocurrió a las 4 de la tarde de hoy. Las autoridades primero pensaron que era un ataque de un villano antes de encontrar una llamada de socorro de un héroe profesional llamado Eraseread. Reproduciremos esa cinta ahora para los espectadores en casa. La grabación se reproduce y se escuchan gritos desorientados. Necesito refuerzos. El capricho de un niño está fuera de control y no puedo dominarlo. Venid. La grabación es seguida por estática y luego se corta. Inoue aparece de nuevo en pantalla. Las autoridades llegaron al lugar 15 minutos después, pero ya era demasiado tarde. Todo el patio de recreo y los árboles que lo rodeaban estaban envueltos en llamas y el héroe profesional no estaba por ningún lado. Una vez que se apagaron los incendios, un niño, identificado como Midoriya Izuku, fue encontrado en el fondo del pozo, con solo hematomas. Las personas que siguen desaparecidas son Midoriya Inko, Bakugo Katsuki, Bakugo Mitsuki y Bakugo Masaru. Nobuhiko Daiki, el forense en el lugar, tiene fuertes esperanzas de que estas personas lograron escapar antes de la explosión. La cámara enfoca a Nobuhiko. En caso de incendio, o explosión en este caso, la carne se derretiría pero el hueso permanecería. Creo que aquí ocurre lo mismo porque sus huesos habrían estado aquí si hubieran perecido. Si la explosión hubiera sido lo suficientemente caliente, no solo habría quemado este pozo, sino que habría quemado los edificios cercanos debido al calor puro que generó. Pero los edificios están intactos, lo que significa que la explosión fue controlada. O bien la explosión fue tan controlada que el calor intenso quemó a estas personas y estas murieron instantáneamente o bien lograron alejarse a una distancia segura. La cámara vuelve a enfocar a Inoue. Esto es una novedad, se toca la pieza en la oreja y comienza a hablar rápidamente. El héroe profesional Eraseread fue encontrado a un par de cuadras de distancia en un callejón. Los paramédicos lo encontraron corriendo hacia esta escena exacta y vieron que solo tiene rasguños y moretones. Veamos si podemos verlo más de cerca. El camarógrafo sigue a Inoue mientras camina a paso rápido hacia el vehículo de emergencia, que lleva a Midoriya con los ojos cerrados y una máscara de respiración puesta. Junto a él está el héroe profesional Eraseread, sentado en la camilla con una mirada cansada en sus ojos. Se estremeció cuando la cámara apuntó hacia él. Eraseread. ¿Podemos hablar un momento? Suspiró profundamente. No.
Inoue no pudo decir otra palabra porque Midoriya gimió en voz baja y luego comenzó a abrir lentamente los ojos. Inoue, Eraserhead y el camarógrafo dejaron de hacer lo que estaban haciendo cuando el niño se despertó por completo. Los miró a los tres antes de quitarse la máscara de respiración y sentarse por completo. Inoue entró en acción y le puso el micrófono en la cara. Midoriya la miró perezosamente. ¿Quién eres? El chico sacudió la cabeza y se deslizó fuera de la camilla. Se estremeció cuando sus pies tocaron el suelo, pero gimió por dentro mientras seguía ignorando las preguntas del periodista. Eraserhead lo miró fijamente, pero mantuvo su distancia mientras el chico, una vez más, apartaba el micrófono de su cara. Miró hacia abajo, a la sombra que la luz de la parte trasera del vehículo proyectaba sobre él, y susurró algo. ¿Podrías decir eso otra vez? El chico volvió a mirarla, pero estaba empezando a hundirse en su sombra. Mantuvo la vista apartada del hombre mayor mientras zarcillos de oscuridad tangible lo envolvían y lo arrastraban hacia abajo. Miró al suelo y apretó los puños con fuerza mientras comenzaba a alejarse de la presencia del extraño. El repentino uso del don del chico sorprendió a Inoue y Eraserhead mientras dejaba que su sombra lo sepultara en la oscuridad, abandonando el lugar en silencio y rápidamente. Fin de la transmisión. Midoriya Inko gimió al recobrar el conocimiento al sentir algo debajo de ella. Mentalmente puso los ojos en blanco e intentó sacar lo que fuera que estuviera sobre ella para poder volver a dormir. Sintió correas de velcro, un trozo de tela viscosa y una superficie lisa que parecía piel. No me toques, vieja bruja. Katsuki se despertó de golpe y se puso de pie. Después de darse cuenta de con quién estaba hablando, se sonrojó. Lo siento, tía Inko. Está bien, Katsuki. Inko se levantó lentamente y se sacudió la arena de los pantalones y la camisa. Miró a su alrededor antes de notar que estaban en el parque de la playa de Agoba. La pila de basura que crecía parecía hacerse más grande a medida que pasaban los días sin importancia, y parecía que ella y Katsuki eran los primeros visitantes después de un tiempo. Oye. Inko. Katsuki. Un par de cabezas se giraron bruscamente hacia los gritos y notaron que Mitsuki corría hacia ellos a una velocidad olímpica. Masaru no se quedó atrás, pero les sonrió feliz a ambos. El miedo a que alguien muriera se le secó en los hombros. Mitsuki abordó a Katsuki y él gimió de vergüenza, pero le devolvió el abrazo antes de empujarla. Masaru se rió entre dientes y abrazó a Inko, cada uno intercambiando palabras de felicidad por el otro, y viceversa, debido a las nuevas revelaciones. ¿Dónde está Izuku? Preguntó Katsuki, trayendo a todos de vuelta al elefante en la habitación. No lo sé, pero espero que esté a salvo, suspiró Inko. Hablando de Izuku, comenzó Mitsuki. No sabía que Izuku pudiera hacer eso. No fue él, espetó Katsuki. Masaru parecía confundido. Katsuki, comenzó, pero Inko lo interrumpió. Tiene razón, no fue él. Inko se sentó en la arena que siempre se movía y la dejó correr por sus manos. Sus pensamientos se dirigieron hacia Urat y sus acciones que la separaron de Izuku. Tenía miedo por él, miedo de que hiciera algo que nadie más pudiera entender y se lo llevarán para siempre. A pesar de ver cómo su vida se volvía loca, no le importaba porque haría cualquier cosa para intentar darle a Izuku la felicidad que se merece. Entonces, ¿quién era? Inko salió de sus pensamientos cuando Mitsuki se sentó frente a ella y sus muchachos la siguieron en silencio. Inko suspiró profundamente. No lo entenderás si no te lo digo desde el principio. Inko miró las tranquilas olas que se estrellaban contra la arena firme y comenzó a contar los acontecimientos que cambiaron su hogar. Les contó los cambios sutiles. Izuku perdía el foco constantemente, se volvía orgulloso, tenía una hambre inmensa o se volvía seductor. Les contó las constantes pesadillas que tenía y que se repetían todas las noches como un disco rayado, y que no importaba cuánto dolor estuviera dispuesta a recibir, nunca estaba preparada para recibir el dolor de su hijo. Les contó sobre cada personalidad y cómo la conocieron cuando finalmente la conocieron. La avaricia con el médico, el orgullo y la lujuria con un robo, la gula con los pájaros, la pereza y la envidia en sus sueños y, finalmente, la ira en la fiesta de Izuku. Incluso les contó cómo Greed le confesó que quería matarla y eso la asustaba todos los días porque no sabía si sería la última. Todas las noches antes de acostarme, rezo para despertarme a la mañana siguiente. Rezo para que Izuku duerma un poco más tarde que yo para que al menos pueda verlo venir. Rezo para poder ver a Izuku crecer antes de que Greed venga a matarme. Inko comenzó a llorar, pero siguió hablando en un tono marmóreo. Siento que mis hombros se están erosionando. Como si estuviera perdiendo mi concentración, como si estuviera perdiendo mi paciencia con esta vida que me fue dada.
A veces siento que mis pensamientos están siempre en el sótano, que si me quito la vida, las cosas serían más fáciles porque estoy aterrorizada por mi propio hijo. Siento que debería seguir rezando por Izuku, pero ¿quién rezará por mí, Mitsuki? ¿Quién me ayudará? Mitsuki no dijo nada mientras se arrastraba hacia su amiga e intentaba abrazar para alejar su dolor. Inko se derrumbó sobre la camisa de Mitsuki y cerró los ojos mientras sus miedos y preocupaciones goteaban de sus ojos. Masaru y Katsuki se rodearon en un abrazo mientras los gritos de Inko se disipaban con los sonidos del océano. Finalmente, Inko se apartó de la camisa empapada de Mitsuki y se limpió la cara en carne viva. El círculo de abrazos se dispersó, pero todos mantuvieron la distancia cerca de Inko. ¿Te sientes mejor?, preguntó Mitsuki. Inko asintió. Mitsuki sacudió la cabeza con satisfacción. Entonces, ¿por qué no viniste a pedirme ayuda? Inko, no estás sola. Obviamente necesitas ayuda con esta situación y no puedes manejarla sola. Tienes 7 adorables diablillos corriendo por tu casa y esperas lidiar con esto tú sola. Mitsuki chasqueó la lengua e Inko se rió entre dientes ante su regaño. Inko, dijo Masaru e Inko lo miró. Somos amigos. Si nadie reza por ti, lo haremos nosotros. Inko sonrió y las lágrimas bailaron por sus mejillas como si fuera una pista de baile. Además, Katsuki ayudará a Izuku en el camino, ¿no es así? Katsuki miró a su madre antes de volver a mirar a Inko. Siempre estaré ahí para él, tía Inko. Katsuki infló el pecho e Inko sonrió. Sabía que te había criado bien, se enfureció Mitsuki. No necesito tu maldita aceptación, vieja bruja. Se burló Katsuki. No soy viejo, maldito mocoso. ¿Y quién te enseñó a maldecir así? Mitsuki le agarró la mejilla y tiró, haciendo que Katsuki maldijera más y le golpeara los hombros con los puños. Es como mirarse en un espejo, se rió Masaru e Inko hizo lo mismo. Inko, respondió una nueva voz, haciendo que todos se detuvieran y miraran en su dirección. Al otro lado de la playa estaba Izuku, o lo que quedaba de él. Su camisa era de un color carmesí crujiente y sus pantalones cortos estaban chamuscados en la parte inferior. Caminaba descalzo sobre la arena, con sombras lamiendo sus pies con cada movimiento. Su rostro estaba cubierto de rasguños, pero parecía estar bien físicamente. Inko corrió hacia su hijo, a pesar de no saber quién estaba al mando. Le dio un abrazo que podría haberlo partido en dos, pero estaba feliz de ver que estaba bien. Izuku se tensó ante su abrazo y le dio unas palmaditas en la espalda antes de dejar sus brazos a su lado nuevamente. ¿Envidia?, adivinó Inko. Envidia sacudió la cabeza de arriba a abajo. Los Bakugos alcanzaron a Envy pero mantuvieron la distancia. ¿Es este el que te quiere muerto?, preguntó Mitsuki en voz baja. Inko se secó el resto de sus lágrimas. No, este es Envy. Él me ayudó antes. Envy miró a los recién llegados y los señaló con una ceja levantada. Ellos saben todo lo que yo sé. Envy parpadeó y sacudió la cabeza con una sutil sonrisa en el rostro. Señaló la sombra que se encontraba debajo de él y los tentáculos respondieron. Se engancharon entre sí como un hormiguero y se solidificaron cuando se pudo ver el contorno de una puerta. Los ojos de Katsuki se abrieron de par en par al verlo y Envy lo miró antes de que pudiera emitir algún sonido de angustia. No te hará daño, te lo prometo, la tranquilizó Envy y Katsuki se calmó un poco. Mitsuki y Masaru no notaron el leve gesto de angustia de Katsuki mientras observaban una puerta hecha de las sombras que se acumulaban alrededor de los pies de Envy. Sé que nos hablaste de las diferentes peculiaridades, pero es diferente verlo en persona, dijo Masaru con asombro. Envy abrió la puerta y la sostuvo abierta. Dentro había un túnel oscuro, pero al final del mismo se veía una luz para el grupo que estaba al otro lado. Entren. Nos vamos a casa. ¿A casa?, preguntó Mitsuki. A pesar de todo lo que pasó hoy, ¿quieres que nos vayamos a casa? Envy se encogió de hombros. Es el mejor lugar para estar además de aquí. Mitsuki se encogió de hombros cuando Inko entró primero por la puerta, sin vacilación visible en su rostro. Mitsuki entró después, junto con Katsuki. Masaru entró con cautela y Envy observó cómo todos caminaban hacia la luz. Envy se enfureció y un zarcillo levantó un libro de las sombras que se acumulaban a sus pies. Lo abrió, hizo una marca de verificación y luego lo dejó caer en las sombras. Todo va según lo previsto. Envy cerró la puerta y esta se desintegró.